el que entrego a mi hermano, amigo y compañero en el ministerio. Dios te bendiga, Byron. Dios les bendiga. Es un privilegio el estar con ustedes y congregándonos y tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Doy gracias a Dios que mi esposa me acompaña. Me ha acompañado por más de 25 años. Este año cumplimos 25 años de casados y quería sacarla a un lugar. Y hicimos viajes para ir a México y se cancelaron, tratamos otra vez, cancelaron, para Arizona se cancelaron y todo se canceló, pero mi esposa insistió que al menos a un parque, dice, llévame. No pidió mucho, entonces decidimos dar una vuelta por acá cerca y se me vino a la mente, con el hermano Joseph, nos hemos conocido, hermano José, y nos mantenemos en contacto. Siempre, él me manda textos, yo le mando, a veces me llama, siempre nos hemos mantenido en contacto y es muy extraño porque usted sabe que cuando usted conoce a una persona una vez, se olvida, ¿verdad? Pero en el caso de él, nos conocimos una vez y siempre nos hemos mantenido en contacto por 10 años y íbamos a estar en el área y entonces oré al Señor, ¿verdad, Señor? Si es tu voluntad que pase a saludarles. Pero de ahí le pido permiso a la esposa, ¿verdad? Sí, está bien. Después de 25 años ya uno aprende, ¿verdad? Y gracias a Dios ella me dijo, sí, está bien, podemos pasar a visitarles, a saludarles. Y entonces le llamé al hermano José y le dije, voy a estar cerca, para saludarles. Esa fue la intención de pasar a saludarles. Y de allí se me vino a la mente, normalmente cuando salgo de vacación o algo, no voy a predicar a otros lugares. He aprendido eso. Pero se me vino a la mente, le dije, brother, I'm going to be there. Si usted puede ser de apoyo, I'll be open. Y de ahí me sorprendieron a mí que era el día del pastor. Eso es un privilegio el estar acá con ustedes. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Somos lo que le llamamos part-time empty nesters, ¿verdad? No están fuera de la casa todavía. Mi hija mayor se acaba de graduar de la universidad y regresó a la casa. Tenemos 3 hijos, 2 hijas. Mi hija mayor Samantha se acaba de graduar de enfermera. Mi otra hija está en la Universidad Sofía y mi hijo de 19 años acaba de entrar a la universidad. Así es que vienen y regresan, pero tenemos ya la libertad de salir un poco, ¿verdad? Donde estamos, como mencionó mi hermano, yo soy guatemalteco, pero he vivido la mayor parte de mi vida. Yo soy lo que le consideran el census 1.5, ¿verdad? No soy la segunda generación, sino 1.5, porque yo vine cuando mi madre me trajo acá cuando yo tenía 15 años. Así es que he vivido acá la mayor parte de mi vida. Y cuando voy a Guatemala, lamentablemente voy como un turista. Y no es lo mejor, pero lamentablemente sucede. Cuando voy ando con mi familia y se me olvida el vos, cómo estás, el pisto, ¿verdad? Esas palabras. Pero ya después de una semana le agarro ahí y empiezo a comer frijoles negros con más libertad, ¿verdad? Yeah. Mi esposa, antes de pastorear, yo era un therapist. Trabajé eso por varios años y tengo mucho respeto para los pastores porque soy pastor. Y es una diferencia entre ser pastor, porque usted da su corazón por las personas y da su vida. Cuando yo era consejero y había la corte, me refería a un cliente y no venía a mi cita, pues le ponía didn't show. No vino y lo reportaba a la corte y probablemente lo metían a la cárcel, ¿verdad? Y eso era todo. Yo me iba a mi casa a dormir tranquilo. Si no vino, no vino, ¿verdad? It's their problem. Pero cuando uno es pastor y los domingos cuenta las ovejas. Cada domingo yo cuento las ovejas. Quién vino, no vino, y les llamamos, los visitamos. Y aunque no les regresen los textos, porque me dicen que eso sucede más allá en Michigan, ¿verdad? Le mandan unos textos, llamadas y no le contestan, y textos, y después los encuentro en la tienda en un lugar. Ay, pastor, que cambié de teléfono, usted sabe tantas cosas, ¿verdad? Pero la realidad es que les amamos, aprendemos a amar la congregación. Gracias por esta oportunidad. Hemos estado pastoreando en Grand Rapids, Michigan por 14 años. Estábamos supuestos a estar ahí solo 2 años. Y de 2, de 4, de otros 4, y al último ya tenemos 14 años. Y hemos aprendido mucho.
Hemos aprendido mucho de pastorear, ¿verdad? Yo fui a un colegio bíblico y me leí unos cuantos libros, pero ya cuando uno empieza a pastorear es diferente, ¿verdad? Es como ser padre. Antes de que yo tuviera familia y estuviera casado, yo tenía una licenciatura en consejería matrimonial. Pero cambia las cosas ya cuando uno se casa y tiene familia, ¿verdad? Dice que había un psicólogo que estaba muy emocionado con sus estudios de psicología y vino y escribió, decidió que su tesis iba a ser 10 reglas de cómo criar a los hijos, y se enfocó, hizo un buen estudio y lo presentó y se lo aceptaron, y él continuó enseñando eso, 10 reglas de cómo criar a los hijos, y de ahí nacieron a los hijos. Tuvo 3 y de ahí dijo 10 reglas, se me hace un poco fuerte esto, le voy a cambiar el título, y puso 10 opiniones de cómo criar a los hijos. Y de ahí llegaron adolescentes los hijos y dijo, esto está fuerte, necesito cambiarlo. Entonces le cambió el título y le puso 10 sugerencias de cómo criar a los hijos. Entonces así es la vida, ¿verdad? En esta tarde nuevamente estoy honrado de estar en esta mañana, honrado de estar acá, y déjeme compartir con usted de la palabra del Señor. Este es un tema un poco diferente y estaba orando qué compartir con ustedes, y voy a hablarles sobre el tema de lecciones de los monumentos de piedra, Stone Monument Lessons, ¿verdad? De eso explicar. Y ahora que esta congregación empieza y su pastor toma el liderazgo de esta responsabilidad de la congregación, y usted que como líderes vienen y rodean al pastor y están con él para continuar e ir adelante, yo creo que hay unas lecciones que son importantes de mantener en mente en este proceso. Y voy a estarle hablando a usted sobre el libro vamos a meditar un poco sobre Josué. Si abre ahí en Josué el capítulo 3, vamos a estar meditando en ello. Vamos a estar meditando en Josué. Josué es un libro de liderazgo, un libro de preparación para liderazgo. Se considera que Josué, esa era la generación, le llamaban the desert generation, la generación del desierto, se consideraba esa generación. La generación de Moisés se le llamaba la generación de la esclavitud, porque habían ellos sido esclavos y pasado por una transición dificultosa. Dice que más de 600,000 hombres, sus esposas y mujeres, habían perecido en el desierto. Muchos consideran que fueron 3-4 millones que habían muerto en el desierto. Y ahora le tocaba a Josué tomar el liderazgo, y él estaba cumpliendo por medio del tiempo de él. Y eso es muy importante de aprender, de que Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos llama en un tiempo específico. Así es que a su pastor Dios lo llamó en un tiempo específico para servir. A usted como líder, usted nació en este tiempo, pero Dios le ha llamado a usted para algo específico en un tiempo. Y es importante de comprender eso cuando tomamos esta jornada de servirle al Señor, de que este es el tiempo del Señor. Amén. Haya virus, no haya virus, este es el tiempo suyo y mío. Y aquí es donde usted y yo tenemos que aprender, liderar y seguir adelante. Amén. Me gozo de que usted está empezando, apoyando y amando a su pastor. Eso es muy importante. Déjeme decirle, hay iglesias que les pesa reconocer al pastor. Hay iglesias. Dice que todas no están acá en Carolina, dice que están allá para California, en esa área, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes toman su tiempo para reconocer el trabajo que él hace. Eso ayuda a uno. Solo te vi en Josué capítulo 1. Vamos al capítulo 1 para que entienda, y de ahí vamos a entrar a la palabra del Señor. Dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué
hijo de Nahum. Note bien la palabra servidor de Moisés. Hay algo muy importante en el proceso de liderazgo de aprender, y es de servir. A quienes queremos liderar pero no queremos servir. Amén. Queremos el título, etcétera, pero no queremos servir. Dios le llamó a usted y a mí a este tiempo para servir. Amén. Note bien, Josué tenía el título, la reputación que decían es el servidor de Moisés. Y él hizo eso toda su vida, le sirvió a él. Y dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues Jehová dice, levántate y pasa el Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tus pies. Note bien, dice en el versículo 2, dice, levántate y pasa el Jordán. No, recuérdese que él no estaba sentado, él había caminado, él había servido. Pero lo que le estaba diciendo es, prepárate, ¿verdad? Prepárate. Prepárate porque el tiempo ha llegado, porque él iba a cumplir una de las promesas más grandes de la historia. Dios le había prometido a Moisés hace más de 500, a Abraham hace más de 500 años. Dios le había prometido de que él le iba a dar una tierra especial. Y en el tiempo de Dios, él decidió tomarse su tiempo. Dice la Biblia que 1000 años es como el día de ayer, ¿verdad? Así es que Dios decidió tomarse medio día nada más de 500 años pasaron. Y a Josué le tocó liderar y ahora le dice, levántate. En otras palabras, prepárate. Hay algo que viene, tú vas a hacer cosas grandes. Y déjame decirle, yo creo que Dios está llamándole a usted, Dios está llamando a esta congregación. Este es el tiempo de Dios y Dios le está llamando para que se levante, porque hay algo grande que Dios quiere hacer en esta congregación, en su vida. Dios lo está preparando. Este es el tiempo de Dios. No espere de que alguien más va a conquistar. El tiempo ha llegado, el llamado está acá. Tiene usted que levantarse. Y Dios estaba llamando a Josué y le dice, levántate. En otras palabras, llama U-Haul. Empiézate a preparar, porque hay algo grande que viene. Él había servido toda su vida, pero en esta ocasión él estaba llamando que has servido, has sido fiel. Has amado a Moisés, lo has cuidado, le has llevado agua cuando él necesitaba agua. En ocasiones el teléfono se le descargó a Moisés y tú lo tuviste que cargar, ¿verdad? En ocasiones a Moisés se le olvidó la llave de la iglesia y tú fuiste y abriste la iglesia. En ocasiones el carro no estaba limpio, no tenía gasolina y Josué tuvo que llevarle el carro, el auto, a Moisés y lavárselo y ponerle gasolina. Josué había servido todo el tiempo, pero ahora Dios lo estaba llamando a otro nivel. Y el nivel era de que él iba a cumplir la promesa que se había hecho más de 500 años. Era el tiempo de él. Aunque Josué estaba muy contento sirviendo. ¿Y a cuántos saben de que a todos nos gusta lo cómodo y no nos gusta el cambio? ¿Verdad que así somos? Josué tenía su rutina. Él le preparaba el cafecito a Moisés, ¿verdad? Él sabía cuántas packages of sugar necesitaba. Él ya sabía toda la rutina de lo que Moisés. Él sabía los slippers que Moisés usaba y se los preparaba, ¿verdad? Él sabía la dry cleaning donde Moisés llevaba su ropa, ¿verdad? Él ya sabía el restaurante que él iba todos los domingos después de la iglesia. Él ya sabía dónde iba, ¿verdad? Él ya sabía hasta el menú de memoria, se lo sabía de todo lo que Moisés quería. Él estaba allí sirviéndole. Él estaba muy cómodo y el tiempo ha llegado y Dios le dice, levántate, hay algo nuevo, ya no vas a estar haciendo lo mismo, hay algo especial que tengo para ti. Hace más de 500 años Dios estaba preparando el lugar y lo tenía especial y ahora tenía que levantarse. Querido hermano, hay un tiempo que ha llegado para cada uno de nosotros, para cada congregación, para cada pastor, para cada líder. Y ahora Dios está llamándoles porque el tiempo ha llegado. Pero para llegar a cumplir eso, hay lecciones
de monumentos de piedra que tenemos que aprender. Y eso es muy importante para cada pastor, para cada congregación. Vaya conmigo ahora a Gilgal, a Josué capítulo 4. Y dice en el capítulo 4, el primer monumento, cuando Josué, antes de entrar a la tierra prometida, él levantaron 4 monumentos, y cada uno de esos monumentos era especial y una lección para ellos, para cumplir el plan y el propósito de Dios. Note bien, capítulo 4, versículo 1 dice: y cuando toda la gente hubo acabado de pasar al Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales les pasaréis con vosotros, y levantadlas en un lugar donde habéis de pasar la noche. Note bien, el primer monumento que tenían era lo que le llaman el monumento del testimonio. Y note bien, vaya conmigo ahora ahí mismo en el versículo 19. Joshua 4:19, 4:19 dice: y el pueblo subió al Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon. Note bien la palabra, y si usted tiene una Biblia, subraye. If you got a Bible, underline el lugar. Y dice: y erigió, en donde dice Gilgad. Note bien, el primer monumento era Gilgad, y dice que llevaron 12 piedras y las pusieron allí, y ese era el primer monumento. Y dice el versículo 20: y Josué erigió en Gilgad las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a vuestros padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Y declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por el Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios les había hecho en el mar rojo. Note bien, eso era el monumento del testimonio. Y eso es importante en toda iglesia, en todo liderazgo. Es el testimonio de cada uno de nosotros. Que nuestros hijos puedan ver marcado lo que Dios ha hecho en su vida. En vez de traer confusión, de decir: pero ¿qué sucede esto? Dicen que Dios los ha salvado y que han cambiado, pero en la casa es algo diferente. Que cada uno de nuestros hijos pueda ver el testimonio palpado de que Dios ha obrado, Dios ha hecho algo grande en su vida, en mi vida. Que ellos no tengan una duda de que el evangelio ha transformado su vida, sino que ellos, como madre y padre, nuestros hijos, puedan ver el evangelio. Estamos caminando diferente, nuestro matrimonio está caminando diferente. Dios ha transformado nuestras vidas. Así es de que el primer monumento era Gilgad, y eso era el testimonio, para que cuando sus hijos vieran esas piedras, pudieran ellos dar testimonio y decir: aquí cruzamos. Porque Dios les llamó, cuando Dios llamó a Josué a que cruzara el Jordán, querido hermano, en la Biblia dice, y puede leer el libro esos capítulos, dice que Dios le llamó a ellos a que cruzaran en el Jordán en el tiempo de la inundación. Quiere decir de que cuando el río estaba más alto y nadie podía cruzar, es cuando Dios llamó a Josué. Note bien, porque a Dios no le importa nada que tan alta sea la circunstancia. Dios es todopoderoso para poder mover ríos, aguas, circunstancias.
Cualquiera que sea el río de su vida, en ocasiones puede ser nuestro matrimonio. Estamos pasando por momentos duros, momentos dificultosos. En ocasiones es la salud. En ocasiones puede ser aún nuestra misma iglesia está pasando por crisis. Pero tenemos que confiar en un Dios de que aunque el agua esté alta, las circunstancias sean difíciles, Dios es todopoderoso para mover esa situación. Ese era el primer monumento, el monumento del testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Así es que, querido hermano, tenemos que luchar por nuestro testimonio, tenemos que guardarlo, amén, porque en ocasiones Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, pero de ahí nos olvidamos lo que Dios ha hecho y empezamos a practicar nuevamente el estilo de vivir, amén. El estilo de donde Dios los ha sacado. He conocido personas que Dios los ha liberado del alcoholismo, pero de ahí de repente las cosas son stressful, ¿verdad? Es un holiday, ¿verdad? Es un día festivo y no hay nada de malo, y poco a poco llegan a ser zipping saints, ¿verdad? De esos santos que empiezan a probar de regreso el mundo otra vez. Que Dios nos guarde y que podamos mantener nuestro testimonio, que sus nietos puedan decir: mi abuelo fue transformado, mi abuelo fue cambiado y Dios hizo algo grande en sus vidas. Que en su trabajo la gente pueda ver algo diferente, decir: ese hombre es diferente, ese hombre ha sido transformado, Dios ha cambiado su vida. Si usted y yo vamos a llegar a la tierra prometida, es muy importante de tener un monumento, y es nuestro testimonio. Eso es muy crítico para cada iglesia. Eso es muy crítico para cada pastor. Eso es muy crítico para cada líder, para cada miembro. Déjeme decirle que hay iglesias que a veces tienen una mala reputación. En Michigan dicen que hay unas cuantas, ahí por Detroit. Había una iglesia que el pastor duraba un año nada más ahí. Los líderes lo corrían, no encontraban al pastor perfecto. Hasta que esa generación tuvo que morir y ahora es una iglesia diferente, ¿verdad? Porque a veces andamos buscando el pastor perfecto o la iglesia perfecta. Y mi recomendación en Michigan es: si usted encuentra el pastor perfecto y la iglesia perfecta, no los toque, aléjese de ellos, porque usted los va a echar a perder, ¿verdad? Es importante de comprender eso. El primer monumento era el monumento del testimonio que Dios quería. Era un mandato de Dios. Dios les había mandado, había una orden del cielo de decir: guarden su testimonio, pongan esas piedras ahí para que puedan recordarle a sus hijos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y ese fue el primer monumento que tenía. Ahora vamos al monumento número 2. Y este es un monumento bien doloroso. En el capítulo 7 del mismo libro, chapter 7, the same book, Joshua 7, dice de que Dios había hecho algo grande. Dios les había dado a Jericó. Ellos habían visto cómo Dios les había prometido y Dios había cumplido. Ellos estaban tan emocionados. Sonó de bien. Dice que tenían, después de Jericó, tenían que ir a conquistar otra ciudad que se llamaba Hey. Sonó de bien qué es lo que tomó lugar. Y dice de que fueron. En el capítulo 7, versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. En otras palabras, todos los recursos, todo el oro que habían encontrado en la ciudad de Hey. Dice: porque Acán, hijo de Carmín, hijo de Sedí, dice, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. En otras palabras, cuando llegaron a conquistar la tierra, vinieron y tomaron de lo que no debían tomar. Había una orden del cielo en Deuteronomio 7, 25 y 26. En la Biblia dice de que Dios dio una orden del cielo: cuando vayan a conquistar otra tierra, no tomen nada de oro. Todas esas estatuas de idolatría, aunque sean de oro, plata, no importa lo que sea, todo está contaminado con idolatría y quiero que lo quemen todo.
Todo estaba contaminado, y creo que ahora en día comprendemos lo que es la contaminación, ¿verdad? Si unos meses atrás, óigame, no podía tocar nada, ni una puerta, ni respirar, poner gasolina, todo el mundo sabía, nos aterrorizaron con la contaminación. Tanto así es la idolatría para Dios, está contaminada. Había una orden del cielo: no toquen nada, quémenlo todo. Dios no estaba preocupado por el oro, Dios no estaba preocupado por la plata. Él era el dueño de todo y tenía mucho más para ellos. Pero la obediencia era importante. Dios es el dueño del oro y la plata. Él no estaba preocupado por nada de lo que se iba a quemar. Él estaba preocupado por el corazón de ellos, que se iban a contaminar. Y en ocasiones, déjeme decirle, querido hermano, hay muchas cosas que nos pueden contaminar en este mundo. Hay cosas que el Espíritu Santo nos toca. No tiene que el pastor estar a tu lado, tus padres, pero hay cosas que tú sabes que si las tocas, hay cosas que tú sabes de que las ves, hay aplicaciones de que tú sabes de que si las abres te contaminas. Amén. Así es que había un mandato del cielo: no toques, no veas, quemas todo. Pero de ahí vino Acán. Acán faltó a la oración. En la Biblia dice: orad, ¿para qué? Para que no caigáis en tentación. Así es que vino Acán y se ocupó demasiado en su trabajo, overtime. Empezó a trabajar muchas horas. Dejó de ayunar, dejó de orar. Pero fueron a pelear la batalla, y dice de que vino Acán y vio unas varas de oro y plata y aún hasta tela, y la tentación fue tan fuerte, fue tan grande, que él lo agarró y aún la escondió. Él dijo: no one is gonna know it, only I know the password, I know how to hide it, my parents are not gonna know it. ¿Verdad? Así es que escondió todo. Nadie sabía de lo que había tomado lugar, solo él sabía. Él era el único que sabía el secreto en the passwords. Así es que vino y escondió todo. Y en la Biblia dice, nota bien para que aprenda la historia, y dice de que después Josué envió hombres desde Jericó a Hey. Diga conmigo, Hey. Esa palabra es muy importante. Dice: hey, y estaban juntos en Betabén, dice, hacia el oriente del Betén, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron. En otras palabras, ellos estaban entusiasmados. We are gonna conquer. Así como Jericó se fue de cabeza, esta ciudad se va a ir de cabezas también. Pero se le había olvidado de que Acán tenía unas passwords que nadie sabía. Había un secreto en his iPhone 12. Nadie sabía. Él había ido a Best Buy, había estado despierto toda la noche para poder comprar ese teléfono. Y entonces dice que estaban todos preparados, y él puso su GPS, ready to get there. Y dice: y volviendo Josué, dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000. Dice: y 3,000 hombres tomarán a Hey. Diga conmigo, Hey. Dice: no fatigues a todo el pueblo. Y subieron allá al pueblo, dice, 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de, diga conmigo, Hey. Dice: y los de Hey, diga Hey otra vez, mataron de ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sabrín, y los derrotaron a la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Sabiendo entonces, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos, y echaron polvo sobre su cabeza. Note bien, ellos estaban tan emocionados porque Jericó, eso fue a piece of cake. No hicieron nada. Note bien,
Lo único que quisieron era una ciudad pequeña, unas 4 cuadras probablemente. Jericó era una ciudad fortificada, dice que tenía 3 paredes, 3 murallas, una detrás de otra para protegerse. Era una ciudad muy fuerte que nadie podía entrar. Y ellos lo único que hicieron es caminar alrededor. ¿Cuántos saben que caminar unas 4 cuadras no es nada? Caminaron. Y en el último Dios le dijo, nada más tienen que decir gloria a Dios y quebrar unos jarros y tocar las trompetas. Piece of cake. No llevaron ni armas. Así es que they became overly confident. Así es que vinieron ellos y dijeron, de la misma manera que Jericó se fue de cabeza con esto. Y incluso cuando todo el ejército iba a atacar, ellos dijeron, no, son muchos, mándalos a todos. Nada más 3,000 hombres necesitamos. No necesitamos a todo el ejército. Así es que mandaron a todo el pueblo y los hermanos se fueron para la casa. Empezaron a ver Super Bowl, ¿verdad? Relajarse. Empezaron a ver sus redes sociales que no habían visto Facebook for a long time. They thought, let's catch up with the world, ¿verdad? Y empezaron. Y cuando ellos fueron a atacar la ciudad de Hai, les dieron una paliza y 36,000 hombres murieron. Dice de que ellos el corazón, en otras palabras, y melted their heart, y dijeron, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay algo que tomó lugar. ¿Cómo es que Dios nos sacó, nos dio a Jericó y ahora nos dieron una paliza? ¿Dónde está Dios? Nos ha abandonado. Y en la Biblia dice de que vino Dios y le dijo, llama a todo el pueblo. Dile a uno por uno de que te empiecen a entregar their iPhone. I-12 especially. Que lo traigan para acá. Y llamaron a uno por uno de todas. Y de ahí dice que vino. Y si usted va conmigo al capítulo 24, versículo 24 del mismo capítulo. El versículo 21 y 22 del mismo capítulo. Dice, vamos al versículo 18, dice, hizo acercar de su casa a los varones y fue tomado Acán. En otras palabras, ya habían llamado a todo mundo. Y Acán descubrieron que el teléfono de Acán era el que estaba contaminado. iPhone 12. Y dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová Dios de Israel y dale alabanza y clamará. Dice, aclamará ahora lo que ha hecho y no me lo encubras. Y dice, acá respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová de Dios de Israel, así he hecho. ¿Por qué él había pecado? Porque en Números capítulo 7 había una orden del cielo que todo tenía que ser quemado. Y vino él porque falló en la oración, falló en el ayuno, cayó en tentación y cayó en pecado. Usted no peca nada más por pecar, es un proceso que siempre toma lugar. Ese proceso, you could trace it. Usted puede encontrarlo desde Génesis hasta hoy en día. Y viene él y confesó y dijo, yo he pecado. Note bien, pues vi. Hay algo en ocasiones de que Dios tiene que guardar nuestros ojos, porque en este mundo, como en el mundo donde Josué estaba viviendo, está contaminado. Hay cosas que usted y yo no podemos ver. Hay cosas que contaminan la mente y el corazón, y ahora en día se han infiltrado mucho más por medio del internet a nuestros hogares. Y dice de que vino y él dijo, yo vi, versículo 21, verse 21, I saw entre los despojos, dice, un manto babilonio. Otras palabras, era una name brand clothes. Dice 200 ciclos de plata y un ligoto de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, ¿qué dice? Codicié y tomé. Codicié, en otras palabras, empecé a considerar lo que yo lo deseaba, y empezó a trabajar en mi mente de tal manera de que cuando la batalla terminó,
yo ya tenía ese teléfono, ya tenía ese secreto. Y lo escondió muy bien y lo enterró. Lo codicié y lo tomé. Y dice, y escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Note bien, querido hermano, en la familia, en los matrimonios, no tiene que haber secretos. Not even passwords. Si su esposa no tiene acceso al teléfono, me pregunto cuáles son los secretos que hay. Queridos hijos, if your parents cannot have access to your phone, I wonder what you got in there. Si tus padres no saben dónde tú estás, because you could track him down, isn't that wonderful? You could track your children. Si sus padres no pueden saber dónde tú estás, me pregunto qué es el secreto que debe de haber. Los secretos es como el cáncer, it just eats you alive. Entonces Acán no había faltado a la oración, el ayuno, espiritualmente había decaído, y cuando fueron a ganar la batalla, dice, él vio, codició y tomó. De tal manera que eso se interpuso en el plan y el propósito de Dios. Eso afectó a su familia, eso afectó a la congregación, eso afectó a la comunidad. Cuando tú y yo caminamos en desobediencia al mandato de Dios, no nada más te afecta a ti, afecta a tus padres, a tu madre, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a la iglesia, a la comunidad. Todos somos afectados. Y eso es lo que había tomado lugar. Había un plan, había un propósito, había una bendición. Pero Acán falló en la oración. La tentación le ganó. Él vio, tomó y escondió. Él creyó de que Dios le iba a pasar la mano. Y cuando fueron a pelear a Hey, diga conmigo Hey, en vez de ser algo especial, otra bendición de Dios, resultó siendo algo tan amargo que dice que el corazón de ellos se hizo como agua. They melted. Después de Jericó, ellos estaban fortalecidos en la fe y no había nada que se les interponiera. No había nada imposible para Dios. Dios podía hacer todo. Dios podía conquistar todo. Dios les podía dar la victoria. Pero había un Acán de que vino, vio, codició, tomó, se lo echó a la bolsa y lo escondió. Y como resultado eso llegó a ser una experiencia amarga y dolorosa en la vida de ellos. Entonces viene el otro monumento, número 2. Y note bien, el monumento número 2 es el versículo 24 al 26. Y dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, las tarjetas de crédito, el manto, ese name brand pants, those Nike shoes, $3,000. They got them all. Agarraron eso y dice, tomaron el dinero, el manto, el ligoto de oro. Note bien, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía. Y lo llevaron al valle de Acor. Este es el segundo monumento, uno de los más dolorosos. Al valle de Acor. Subraya la palabra Acor y diga conmigo Acor. Lo llevaron, dice. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todo Israel lo apedrearon y quemaron después, dice, los quemaron después de apedrearlo y levantaron sobre él un gran montón de piedra que dice hasta cuándo permanece.
que permanece hasta el día de hoy. Así como esas 12 piedras del monumento, también había sido una experiencia tan dolorosa para ellos. Fue una vergüenza lo que tomó lugar, porque antes de eso, después de Jericó, todo el mundo estaba a la expectativa de lo que Dios iba a hacer después. Pero vino Acán y vio, codició y tomó, y como resultado dice que lo llamaron a él, llamaron a su esposa, llamaron a sus hijos, llamaron even the pets, todo lo que él tenía, los asnos, y dice que los quemaron y les tiraron piedras y quedaron enterrados hasta el día de hoy. ¿Sabe cuántos? Yo he sido cristiano por unos cuantos años. ¿Cuántos hogares yo he visto destruidos por la desobediencia? Hay personas que me han dicho: sí, siento en mi corazón hacer eso. No sientes nada, estás en desobediencia. Y han hecho decisiones que han triturado la familia por completo. Acán no se puso a pensar en su esposa, no se puso a pensar en sus hijos, no se puso a pensar en todo el trabajo que había hecho. Nada más vio, tomó, codició y lo escondió. Y como resultado, toda su familia fue afectada. Yo creo que ahora en día, si nosotros obedeciéramos la palabra del Señor, yo creo que tuviéramos más matrimonios en victoria. Yo creo de que si nosotros como padres obedeciéramos el mandato de Dios, nuestros hijos en ocasiones tienen más oportunidades de servirle al Señor. Pero a veces nosotros queremos que nuestros hijos cambien, pero nosotros como padres caminamos en desobediencia. Dios le ha llamado a usted como padre a tomar el liderazgo y a obedecerle el mandato de Dios. Si usted y yo obedecemos el mandato de Dios, no hay nada imposible de que Dios pueda hacer en su matrimonio, en su familia, con sus hijos. Hay un Dios que puede obrar en el corazón. Pero vinieron ellos, y así es que vino Acor, el segundo monumento. Así es que hay cosas, querido hermano, que toman lugar en nuestras vidas. No son de lo más agradable, pero hay veces que hay cosas que usted y yo tenemos que enterrar. Amén. Hay cosas que usted y yo tenemos que enterrar para alcanzar los planes y los propósitos de Dios. Acor fue el monumento donde ellos tuvieron que enterrar para que Dios continuara bendiciendo sus vidas. Si tú quieres que Dios bendiga tu matrimonio y bendiga tu familia, en ocasiones tienes que reconocer. Acán dice que dijo: yo he pecado. No le echó la culpa a la esposa, no le echó la culpa al esposo, a sus hijos. Él dijo: yo he pecado. Y en ocasiones tenemos que reconocer de dónde hemos caído para que Dios obre en el corazón. Pero en ocasiones nosotros tenemos mucho orgullo y no queremos aceptar. Todos los hijos le dicen: mi padre es un corajudo. Y ellos dicen: no, yo no soy corajudo, tú me haces enojar. ¿Verdad? Y a veces todo el mundo sabe de que usted tiene un problema, pero le echamos la culpa. Cuando yo trabajaba de consejero, tenía un borrachito que vino a verme varias veces y me dice: Mr. Salguero, yo no tengo problemas con el alcohol. Y digo yo: después de 5 OUILs, I think there is a problem, ¿verdad? Y dice: no tengo problema, el problema es que la policía me para, pero yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Hay veces que buscamos el problema en todo mundo, pero nosotros tenemos que reconocer. Hay cosas que tienen que enterrarse en nuestras vidas, pero a veces tenemos que reconocer y aceptar. Hay un problema, yo he fallado. Y cuando tú aprendes a reconocer y aceptar, entonces Dios empieza a obrar en tu vida. Y de ahí note bien, el tercer monumento es Hey.
en Josué 8:26, el capítulo 8, 26 al 29, noten lo que tomó lugar. Dice de que aquella ciudad que ellos habían querido ir a visitar, a conquistar, los había avergonzado. Pero el segundo monumento era otra oportunidad. Dice que vinieron y fueron a conquistar a Hai, y Dios les dio la victoria. Versículo 26 al 29 dice: porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Hai. Diga conmigo, Hai. Dice, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que Dios había mandado a Josué. Y Josué quemó a Hai y lo redujo a un montón de escombros, asolado para siempre hasta hoy. Y el rey de Hai lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitaran del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Levantaron sobre él un gran montón de piedra. ¿Y hasta cuándo dice que permanece? Hasta hoy. Y eso era Hai. Diga conmigo, Hai. Ese era un momento de segundas oportunidades. Hai había sido la ciudad de que les había dado una paliza, les había causado vergüenza, pero Dios les dio otra oportunidad. Querido hermano, ¿cuánto le dan gracias a Dios? Que Dios nos ha dado otra oportunidad. Dios ha sido bueno. Así es que en ocasiones, querido hermano, si usted está casado, todos fallamos. Y a veces necesitamos que nuestras esposas nos dé otra oportunidad. Amén. Y todas las esposas digan amén. En ocasiones las esposas fallan y los esposos tienen que darle otra oportunidad. Y todos los esposos digan, o las esposas amén. Ya me confundí acá, dice mi esposa, you got stuck. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hai era una de ellas. Hai había sido un lugar de vergüenza para ellos. Habían sido humillados. Note bien, todo mundo sabía en el área, en la vecindad, las naciones, más de 7 naciones que habían en esa área, todo mundo sabía lo que Dios estaba haciendo a favor de Israel. Pero cuando llegaron a Hai, ellos los avergonzaron y humillaron. Entonces ellos tuvieron que trabajar con Acor, enterrar el pecado, la desobediencia, y de ahí fueron de regreso a Hai, y Dios le dio otra oportunidad a ellos. Pero gloria a Dios que Él nos da segunda oportunidades. Amén. Note bien, de ahí hubo otro monumento más que tuvieron que hacer, y él era especial. Si usted va conmigo al mismo capítulo 8, después de que construyeron el monumento de Hai, se movieron al versículo 30, note bien, y dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de ¿qué? Ebal. Note bien, subraye eso en su Biblia si tiene uno, y de ahí queda el último monumento, y es el monumento de Ebal. Y note bien lo que tomó lugar. Dice: entonces edificó un altar a Jehová de Israel en el monte de Ebal. Y como Moisés, el siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de Moisés, el altar de piedras enteras sobre las cuales nadie hizo hierro. Note bien, eso es muy especial, esa palabra allí. Dice que el altar fue construido, dice, sobre piedras, dice, note bien el versículo 31, dice: el altar, que es un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó un hierro. Eso era algo especial, era obediencia a la palabra del Señor. Dios les había dado una instrucción a ellos
de que cuando construyeran un altar de piedra, no recortaran las piedras, sino las agarraran naturalmente como era y nada más las colocaran. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones nosotros le ponemos mucho énfasis al programa, trabajamos más en el programa que en lo que es para Dios. Dios no quería de que cada uno de ellos empezara a construir su propio altar. Mira, el mío es mejor que el tuyo. Las pinté, las decoré para que se vea mejor. Porque en ocasiones como líderes sufrimos de inseguridad y a veces queremos ser mejor que los demás. Eso no sucede acá, pero en Michigan hay muchos de ellos. Note bien, entonces Dios le dijo: cuando me hagan un altar, háganlo de piedras naturales, no recorten nada, nada más construyen, porque el sacrificio es más importante que la piedra. Amén. El sacrificio es más importante que la piedra. El adorar al Señor es más importante que tener la guitarra más nueva. El adorar al Señor es más importante que la manera que nos vemos. Amén. El servirle al Señor, la actitud es más importante que los zapatos que tú tengas de name brand. Pero el caminar recto delante de Dios y obedecer su palabra es más importante que los Nike shoes that you wear. Porque ahora le hacemos mucho énfasis en lo material y no en el corazón. No, yo no digo de que usted no se vista bien. Por favor, vístase bien. Goodwill tiene de todo ahora para nosotros, ¿verdad? Y si usted no quiere y Dios le ha bendecido, compre, disfrute. Pero sobre todo cuidémonos el corazón. Amén. Porque en ocasiones, si no tenemos cierta ropa y ciertos zapatos, no queremos ni adorar al Señor. Hay un testimonio muy lindo que una joven compartió conmigo. Ella le encantaba adorar al Señor. Pero yo no sabía de que ella se preocupaba mucho de su apariencia. Y le sucedió una enfermedad donde no podía ponerse sus tacones, casi no podía caminar. Y cuando la fui a visitar me confesó y dice: pastor, yo fui a visitar la iglesia, porque ella se estaba congregando en otra iglesia. Dice: yo fui a la iglesia este domingo, tenía más de 3 meses de no ir, de estar en la cama. Le dije yo: qué bueno que fuiste, mi hija sigue yendo. No, pastor, pero hay algo que tomó lugar. Dice: esta vez yo fui con pantuflas, slippers, a cantar y canté un canto. Y le dije yo: well, it's not the best, but I'm glad you did. No, pastor, es que usted no entiende. Dice: antes yo dejaba de ir a la iglesia si no tenía un par de zapatos que combinaba con la ropa que tenía. Pero después de estar 3 meses en la cama donde no podía adorar al Señor, dice, me di cuenta de que eso no era lo más importante. Lo más importante era mi corazón con Dios. Amén. Y Dios le había llamado a ellos, se le dice: construyan un altar, pero háganlo de piedras naturales. No se enfoquen en la piedra, enfóquense en el sacrificio. Amén. Y de ahí dice que vinieron y construyeron el altar. Note bien, en el versículo 32 dice: y también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Dice: y todo Israel con sus ancianos y oficiales estaba de pie a uno y a otro al lado del arca. Donde bien estaban de pie en unidad. Acán lamentablemente había sido enterrado y ahora ellos estaban obedeciendo la palabra del Señor. Obedecieron con construir el altar de la manera que Dios quería. La piedra no es más importante que tu obediencia y la piedra no es más importante que el sacrificio. Ellos habían aprendido su lección y ahora traían un altar. Construyeron un altar y ofrecieron un sacrificio al Señor. Note bien en el versículo 33, capítulo 8, dice, nuevamente dice: y todo Israel, note bien la palabra todo, dice: y todo Israel con sus ancianos
los líderes, los oficiales, los líderes, los jueces, los líderes, estaba de pie uno y otro al lado del altar. Dios los había llamado a ellos porque ellos necesitaban entrar a la tierra prometida. Y esos 4 monumentos que ellos pasaron fueron las lecciones que ellos aprendieron en la vida, en su liderazgo, que aprendieron para que ellos pudieran entrar y llevar al pueblo de Israel a las promesas de Dios. Yo creo que este es el tiempo para sus pastores. Este es el tiempo para ustedes como líderes que son en esta congregación. Este es el tiempo para usted que se congrega en esta congregación. Este es el tiempo. No espere otro año más. No espere de envolverse en el Señor a trabajar. Este es el tiempo. Dios le ha llamado. Pero en ocasiones tenemos que trabajar en áreas en nuestras vidas, ¿verdad? Hay veces que tenemos que venir a Gilgal y cuidar nuestros testimonios, que Dios obre y mantenerlo. En ocasiones, ¿verdad? Tenemos que pasar por Acor, que son experiencias difíciles en ocasiones. El testimonio, ¿verdad? Pero hay un Dios que da segundas oportunidades. Y si usted y yo estamos acá en esta mañana es porque Dios nos ha dado muchas oportunidades, amén. Pero también Dios quiere de que usted y yo nos vamos a Ebal, porque sabe que hay hermanos que se quedan estancados en el segundo monumento. Yo he encontrado muchos que se han quedado estancados, se quedaron estancados en el pecado. Ellos saben de que están mal, pero ahí se quedan. Dios quiere de que tú te muevas, pero la única manera que te mueves es cuando tú aprendes a reconocer tu pecado y lo aceptas tu error, y Dios te puede restaurar. ¿Por qué no nos ponemos de pie en este momento? Amén. Y antes de concluir, yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. Sería injusto que yo me fuera sin decirte que en esta mañana Dios tiene otra oportunidad para ti. En tu matrimonio, Dios te puede dar otra oportunidad en tu familia. Así es que voy a pedirle si puede inclinar su rostro. Y ahí donde usted está, si hay alguien en esta mañana de que tal vez hay cosas que han tomado lugar en tu vida y Dios te ha hablado y Dios te está llamando para otra oportunidad. Ahí donde tú estás, just right where you are, you can raise your hand y decirle: hermano pastor, Dios ha hablado de mi vida. Yo siento que Dios me está dando una segunda oportunidad. God is giving me a second chance. Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Ahí donde tú estás, yo voy a orar por ti. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Padre, te damos gracias por estas manos que se han levantado.